Hola, bienvenidos de nuevo a todos. Pues bueno, en esta ocasión comenzaremos con el tema de oscilaciones forzadas. En videos anteriores se vieron oscilaciones libres, amortiguadas y no amortiguadas. Y bueno, ahora ya comenzaremos con las oscilaciones forzadas. Pues en esta ocasión, pues el sistema masa tiene un resorte y el amortiguador. Pero la diferencia ahora es que aparece este término de la fuerza. Hay una fuerza nueva, externa, excitadora, que está aplicando una carga al sistema, ¿verdad? En este video nos concentraremos en las oscilaciones forzadas por una carga armónica. Pero antes de iniciar, comenzaremos con viendo cómo son las oscilaciones forzadas, la ecuación diferencial de, de este, de este sistema ahora. Ahora tenemos esta ecuación y la diferencia es que ahora no es igual a cero, no es homogénea, o sea, y es igual a la fuerza externa, ¿verdad? La fuerza que se está aplicando, que puede ser una función así arbitraria, ¿verdad? Ok. Eh, entonces ahora la solución de esta ecuación diferencial ya no es como ya no es una ecuación homogénea, pues será la solución de la ecuación homogénea, o sea, que fuese igual a cero, que eso ya lo hicimos anteriormente, más una solución particular, eh, que básicamente nos produciría este término para así tener la solución completa. Ok. Eh, entonces, como vemos acá, la solución pues sería compuesta por estos dos términos, la solución homogénea y la solución particular. Esto tiene lógica, ¿verdad? La solución homogénea, esto, pues lo que nos daba igual es a cero, ¿verdad? O sea, esta, esta solución, pues cuando se incluía acá, pues en la situación homogénea, pues esto era igual a cero. Cuando introducíamos el término, bueno, la solución acá, ¿verdad? La doble derivada de la solución y todo eso, pues lo que debía ocurrir es que fuese igual a cero. Esa es el propósito de la solución. Entonces, al final, a la hora de la hora, todo esto de acá es igual a cero. Si solo contamos con la solución homogénea. Pero necesitamos este otro término, ¿verdad? Para que pues se cumpla la ecuación. Entonces necesitamos sumarle otra parte, que esa sería la parte de la solución particular. Esta parte. Ok, bueno, entonces revisando la solución de las situaciones anteriores, la eh, homogénea de un sistema amortiguado, pues una de las soluciones que estamos tomando en consideración era esta de acá, ¿verdad? Que está en términos de una función trigonométrica solamente, la función coseno, y vamos a adoptar esta, ¿verdad? Esta forma. Ok. Ahora, ¿qué representan físicamente cada uno de estos eh, componentes de la solución homogénea y la solución particular? La solución homogénea representa la fase transitoria del movimiento, esta de acá, mientras que la solución particular representa la fase
estacionaria. ¿Qué significa? La parte transitoria significa que es algo temporal. O sea, lo vamos a ver, lo vamos a observar en el fenómeno al inicio y gradualmente se va a ir desapareciendo, ya no se va a estar observando. Mientras que la fase estacionaria sí es algo que perdura y que muestra la mayor parte del comportamiento general del sistema en el tiempo, ¿verdad? Ok, entonces sí sería de nuestro interés mayor conocer qué es lo que pasa en esta fase estacionaria, ¿verdad? Ya que es lo más general del comportamiento general del sistema. Ok. Bueno, entonces ahora pues pasaríamos ya a hacer el análisis ya específico de las soluciones particulares, ¿verdad? Ya para cargas en específico, tipos de cargas específicas, y comenzaremos con las cargas armónicas. Ok, entonces comenzaremos con las cargas armónicas. Estas pues producen unas soluciones y unas conclusiones interesantes que son importantes en el concepto de la ingeniería estructural y la dinámica estructural, ¿verdad? Entonces, bueno, colocaremos una fuerza armónica, la vamos a representar por medio de una función senoidal trigonométrica que tendrá esta fuerza pues tendrá una magnitud F barra y luego estará oscilando, ¿verdad? Siguiendo una función senoidal. Tendrá una frecuencia omega mayúscula, este será la frecuencia, y un ángulo de desfase phi mayúscula. Entonces, por medio de esta función trigonométrica senoidal, es que representaremos nuestra fuerza armónica. Y entonces ahora pues nuestra ecuación nos queda de esta forma. Ya ahora es igual a esta fuerza armónica. ¿Ok? Es importante que recuerden y manejen los nuevos términos de esta fuerza, ¿verdad? La magnitud y en especial esta frecuencia, la frecuencia de acción de esta fuerza armónica, ¿verdad? Esta fuerza armónica pues será pues como tendrá esta forma, ¿verdad? Siguiendo una forma senoidal. Si no tiene un desfase, ¿verdad? Acá, 0 comienza acá, entonces comienza en 0, luego se incrementa y llega hasta un valor de acá de F bar. Este sería el periodo. ¿Y ese periodo a qué es igual? Si recuerdan de los temas anteriores, es la inversa de la frecuencia, ¿verdad? Y por 2pi acá. Ok, sigamos entonces. Bueno, entonces para la solución particular, pues de nuevo tenemos que probar con alguna función de prueba. ¿Cuál sería lo lógico? Pues sería usar una misma función de la misma apariencia, ¿verdad? Que la carga. Entonces asumiremos o probaremos eh, una solución particular de esta forma. O sea, una función trigonométrica con una magnitud acá que tendríamos que definir y con una frecuencia igual que la fuerza, ¿verdad? Actuante. Nosotros sabemos que las propiedades de la función trigonométrica pues es que sus derivadas son cíclicas, ¿verdad? Entonces si yo le saco la primera derivada a esta se vuelve coseno, ¿verdad? Como se ve acá. Y si le saco la segunda derivada se vuelve seno. Entonces hay posibilidad pues que al final el resultado pues me devuelve, ¿verdad? La misma función senoidal que tiene la fuerza actuante.
Entonces, bueno, si hacemos la sustitución en la ecuación original, pues tenemos esta expresión de acá, ¿verdad? Donde introducimos las derivadas respectivas. Y eso debería de darnos igual a la igualdad que teníamos de la fuerza actuante, ¿verdad? Este término de acá. Acá vemos, bueno, por lo menos cada una de estas representa una de estas fuerzas. Entonces, por ejemplo, esta primera fuerza de acá es esta de acá. Y está a un ángulo de omega t teta, ¿verdad? Entonces eso es lo que se muestra acá. Ok. Luego tenemos esta de acá que está perpendicular, ¿verdad? Perpendicular a este ángulo, ya que es un coseno, ¿verdad? Es un coseno de acá. Entonces tenemos este término a 90 grados de aquí. Y finalmente tenemos este último término de acá que va opuesto, va negativo a este ángulo de azul que tenemos acá. Y sí sería paralelo en la misma dirección a esta de acá, o perpendicular al término rojo en esta ocasión. Como es negativo, entonces va en el sentido contrario. Ok, y eso nos debe de dar igual a este término de acá, ¿verdad? Anaranjado que le estoy colocando acá. Ok, entonces de acá podemos obtener algunas relaciones, ¿verdad? Bueno, de este vector podemos sacar este triángulo. Entonces, esta hipotenusa, ¿verdad? F al cuadrado sería igual a la suma de los cuadrados de cada uno de los lados. Este lado de acá, ¿verdad? Este lado de acá sería todo este K-rho menos este pedazo de acá, ¿verdad? Este pedazo de acá. M-rho menos omega al cuadrado. Esa diferencia pues al cuadrado más este otro término de acá, que es este de acá, básicamente. Ok, esa es pues una relación que podemos tener. Y la otra es en cuanto al ángulo ¿verdad? Tangente de este ángulo pues será el opuesto, que sería este término, entre este otro pedacito de acá que ya habíamos sacado la diferencia, ¿verdad? De entre este y este. Ok, bueno, esto nos sirve para determinar que pues los nuevos términos que han aparecido, que son rho y teta, ¿verdad? Con esto podemos obtener una relación de estos términos que desconocemos, necesitamos determinar en base a los datos del problema, ¿verdad? Y si se fijan, pues eso es lo único que desconocemos de acá. O sea, la fuerza de la carga, pues eso es un dato que necesitamos conocer. La rigidez, masa, la frecuencia de la carga, todos esos datos son datos del problema. Entonces lo único que nos tocaría el trabajo ahorita es despejar y obtener esta relación. ¿A qué es igual este valor de ρ en la solución particular, ¿verdad? En los términos del problema. Y lo mismo sucede con teta. Ok, entonces procedemos a obtener el término ρ a partir de esta ecuación, ¿verdad? Sí, lo que hacemos es operar esos términos cuadrados. No voy a hacer el desarrollo de eso. Hacemos uso de estas relaciones
Eh, Ahí si quieren ustedes hacen esa operación. Eh, lo que sí es importante acá es este nuevo término que agregamos. Este nuevo término lo agregamos un, con, eh, tal vez una de las razones es que para hacer mejorar la apariencia estética pues de los resultados. Pero obviamente esto tiene un significado, ¿verdad? Acá, y entonces eso es interesante, que está relacionando mi frecuencia de la carga, esta es de la carga, ¿verdad? Con la frecuencia natural del sistema. ¿Ok? Entonces, ¿qué implicará esto? O sea, pues sí, ok, aquí tenemos este término y nos relaciona esas esos dos parámetros, ¿verdad? La frecuencia de la carga con la frecuencia natural del sistema. ¿Qué pasará cuando son iguales? Vemos pues que beta es igual a 1, ¿verdad? Y si difieren, pues se acercarían a cero o se harían al infinito. Ok, entonces veamos, al final nos queda esta ecuación de acá. Que ρ es igual a este término por un factor, acá que le llamamos factor de amplificación, que es todo este término de acá. Ok, entonces explicamos un poco acá. Acá es bien interesante. Acá este primer término de acá, ¿qué es esto? Esto es, vaya, si recuerdan fuerza, la ley de Hooke, fuerza es igual a la rigidez por el desplazamiento, ¿verdad? Ahora, si yo paso esta acá, simplemente me queda que esto es el desplazamiento. Entonces sí, esta parte de acá es el desplazamiento por la magnitud de esta carga, que es la magnitud de mi fuerza armónica, ¿verdad? Entonces el desplazamiento por esa carga. Actuando estáticamente, ¿verdad? O sea, no está ahorita, ese término, por lo menos allí, es el desplazamiento que ocurre por esa fuerza, por la magnitud de esa fuerza. Ahora, acá se le multiplica por este factor de amplificación. Y ese es el que introduce el factor dinámico. Y el factor por resonancia. Este factor de amplificación, entonces, habrá una amplificación si hay una cercanía en la frecuencia de la fuerza actuante con la frecuencia natural, o sea, se acerca a la resonancia. Y eso lo podemos ver acá con este término del factor de amplificación. Si se fijan, pues acá beta sería 1 si las dos son iguales, ¿verdad? Las dos frecuencias. Y entonces acá esto me daría 0. Y acá pues, aquí sí me daría un valor que sería multiplicado por por el factor de amortiguación, ¿verdad? Y bueno, acá sí me daría un valor, pero sería un valor pequeño en general. O sea, aquí el valor de C, como les dije en los casos de ingeniería estructural, son casos subamortiguados y estos términos son usualmente algo pequeños, ¿verdad? Y más que está al cuadrado, ¿verdad? Sería todavía más pequeño. Entonces todo este término de acá, pues se haría un valor pequeño. Incluso si nos vamos al caso no amortiguado, ¿verdad? Este término sería 0. Y entonces pueden ver que si aún así hay un factor de amplificación que vendría por esta parte, pero si
vemos que ocurre la coincidencia de que la frecuencia de la carga es igual a la frecuencia natural del sistema, vemos que este término se me hace 0. Y sabemos que 1 entre 0 pues es igual a infinito, ¿verdad? Y eso pues estaría diciendo que tenemos, pues, se nos iría hacia arriba, ¿verdad? La amplificación, o sea, se obtendría unos términos bien grandes acá, ¿verdad? De amplificación de el desplazamiento sería. Este desplazamiento estático se me incrementaría bastante debido a la resonancia. Ok, bueno, pues entonces esto aquí es como se ve la resonancia en ecuaciones, ¿verdad? Eh, y este pues es la ecuación que me lo determina, ¿verdad? Entonces sí, aquí este término FA se le conoce como factor de amplificación y es lo que determina, les muestra el efecto por resonancia. Em, Podemos observar acá también que este factor de amplificación es la relación que hay entre el desplazamiento dinámico, que lo mencionamos acá, ¿verdad? O sea, la respuesta dinámica con la respuesta estática, ¿verdad? O sea, ¿qué tanto es la diferencia entre la respuesta dinámica y la respuesta si hubiera sido sometido solo a una carga estática, ¿verdad? Con esa misma magnitud. Ok. Es, ok, ahorita es bueno mostrarles un gráfico, este gráfico de acá, que relaciona este factor beta, que lo que relaciona es la frecuencia de la carga con la frecuencia natural, y este factor de amplificación, ¿verdad? Si se fijan, pues cuando el valor de beta está en 1, pues es donde obtenemos las máximas amplificaciones, ¿verdad? Cada una de estas curvas representa un factor de amortiguación diferente, ¿verdad? Y a medida que se van reduciendo los factores de amortiguación, pues las amplificaciones se vuelven mucho mayores, incrementan, se hacen mayores, ¿verdad? Si fuese 0, pues seguiría esta línea punteada y sería hasta el infinito. Ok, entonces entre más cercanos llegue este valor a ser a 1, ¿verdad? Mayores serán las amplificaciones, ¿verdad? Debido a la resonancia. Si ya se alejan, pues ya eh, empiezan a obtener valores menores de amplificación, y entre más lejos en el otro sentido también, ¿verdad? Bueno, y entonces para obtener el otro término, el ángulo de fase de la respuesta particular, de la solución particular, pues partimos de esta ecuación, ¿verdad? Y hacemos algo de álgebra, utilizamos esta relación y llegamos a este término de acá. Ok, o lo podemos ver si tenemos acá menos phi, ¿verdad? De la carga, y quitamos esto de acá también. Se puede ver como la diferencia en el ángulo de fase, ¿verdad? De la respuesta particular y la de la carga armónica. Ok, eso lo podemos ver en este gráfico. Relacionándolo con el término de beta, ¿verdad? Entonces esta diferencia de ángulo de fase, pues para diferentes valores de amortiguación, pues tiene esta variación, ¿verdad? Cuando este valor de beta, pues
se acerca al valor de 1, es que vemos que tenemos una diferencia de fase de pi medio, ¿verdad? O 90 grados. Ok, quería hacer un comentario adicional sobre este gráfico. Em, Acá pues ustedes están ploteando la diferencia pues de los ángulos de fase. Ahora, este cálculo teníamos una fórmula que dedujimos anteriormente, que era este de acá, ¿verdad? Em, Acá pues esto menos phi me da este término de acá, esta tangente. Y eso es lo que se está ploteando, ¿verdad? Ahora, hay un problema con estas funciones tangente inversa, y es que si le damos solo un argumento acá, pues solo estará considerando valores en los cuadrantes 1 y 4. ¿Ok? Y no necesariamente los cuadrantes correctos, ¿verdad? Entonces necesitamos pues utilizar otra función que sí determine el cuadrante correcto donde está el valor calculado. Entonces para eso pues hay otras funciones en algunos paquetes, ¿verdad? Que puede ser que se le llame a tangente 2. Este utiliza dos argumentos, tiene dos términos de entrada, X y Y. Dependiendo del paquete, esto puede estar al revés, ¿verdad? Puede ser que se introduzca primero Y y después X. Pero estos se refieren al numerador, que este sería X, y al denominador acá, Y. Entonces, con esos valores, con esta función, pues sí elegirá correctamente los cuadrantes, que serían pues el cuadrante 1 y el cuadrante 2, y les daría un gráfico más o menos de esta manera, ¿verdad? Entonces sí, es recomendable usar esta función para que puedan obtener el gráfico como se muestra de esta manera, ¿verdad? Ok, solo quería hacer ese comentario adicional. Ok, entonces ya con eso pues ya tenemos los términos de la solución de la solución particular o la fase estacionaria, ¿verdad? Y las incluimos, ¿verdad? Las sumamos junto con la respuesta homogénea. Esta es la homogénea, ¿verdad? Y esta es la particular o la estacionaria, ¿verdad? La homogénea es la solución de fase transitoria, ¿verdad? Entonces tenemos esta sería la solución completa, ¿verdad? Claro, los términos estos pues ya los encontramos anteriormente en base a los términos del problema. Básicamente referenciados a la relación que hay con los términos o los datos de las cargas, ¿verdad? Y del sistema. Para obtener los otros términos que desconocemos, se hace uso de las condiciones iniciales como se hacía anteriormente. Lo que nos faltaría determinar es este término, ¿verdad? Y este término de acá de ángulo de fase. Se hace un uso de condiciones iniciales arbitrarias, ¿verdad? O sea que comience con un desplazamiento arbitrario y con una velocidad arbitraria, x sub 0 y b sub 0. Ok, entonces al hacer eso, hacer un poco de álgebra, algo un poco
algo tedioso esa álgebra que hay que hacer, pero se llega a estos términos de acá. Para la magnitud, ¿verdad? Y el ángulo de fase de la parte homogénea o transitoria serían, ¿verdad? Ok, entonces ya con esto pues tenemos la solución completa ya con condiciones iniciales arbitrarias. Ya acá pues está siendo relacionado sí con términos de ρ, que esto ya lo definimos anteriormente, y θ, que son de nuestra solución particular, ¿verdad? Y aquí también aparecen, ¿verdad? Aquí también. Pero ya todo es conocido, todo está relacionado con los datos iniciales del problema. Ok, entonces sería una comparación de este comportamiento, de los comportamientos transitorios y estacionarios se ve en este gráfico. Como pueden ver, el comportamiento final es el que está en negrito, fuerte, ¿verdad? Este es el comportamiento total, completo, o sea, el final del sistema sometido a la carga armónica que está sometido acá. Ahora, la fase transitoria es la rojita punteada que, como ven, ese es el comportamiento del gráfico solamente, o sea, es imaginario, pero no está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es lo negrito, o sea, está desplazándose hasta este nivel, digamos, ¿verdad? Ese es el desplazamiento en el tiempo. Como pueden observar, pues sí comienza fuerte, ¿verdad? La parte transitoria, pero gradualmente pues se va deteriorando, amortiguando, ¿verdad? Disminuyendo, ¿verdad? Hasta que ya va desapareciendo. Eso es debido a que, como podrán ver, ese término pues tiene la parte de amortiguada, pues tiene este término de la exponencial de amortiguación que, como vimos en un video anterior, esta parte pues tiende a cero. Entonces, con el tiempo, si el tiempo se va incrementando, pues todo este término de acá va desapareciendo y solo me va quedando la parte estacionaria. Ok, y entonces si vemos la parte estacionaria, pues es la azul, y esa pues se mantiene igual, pues no cambia con el tiempo, y es la que a la final tiende el comportamiento, ¿verdad? Si se fijan, al principio el comportamiento difiere bastante del comportamiento real con el de la fase estacionaria, pero a medida que el tiempo va incrementando, pues se va acercando, ¿verdad? Y cada vez el comportamiento real se acerca al comportamiento estacionario. Es más o menos básicamente como que el sistema al principio que se le aplica la carga, pues le cuesta adaptarse, pero con el tiempo ya el objeto adquiere o se acopla, se adapta a la fuerza que está siendo aplicada. Entonces ya sigue más o menos el mismo ritmo que de la fuerza que se le está aplicando. Ok, esa es la conclusión a la que podemos llegar acá. Pues en esta ocasión haremos un ejemplo de práctico para oscilaciones forzadas con una carga armónica. El ejemplo consiste es una cimentación cuadrada
de 4 metros cuadrados que sirve de soporte para un motor que vibra a 285 revoluciones por minuto. Em, la magnitud de la carga dinámica pues es 12 kilonewtons y la zapata está sometida además a una carga permanente, ¿verdad? De 200 kilonewtons. El estudio geotécnico me da una rigidez del suelo de 5000 kilonewtons por metro de área. Ok, me pide entonces calcular el esfuerzo máximo si se considerara que no hay amortiguación y si el esfuerzo máximo en el suelo si hay una amortiguación de 20% del crítico. Ok, entonces acá tenemos la zapatita, tenemos la fuerza armónica, ¿verdad? Con su magnitud y su fuerza senoidal. La frecuencia esta es un dato que nos lo dieron, ¿verdad? 285 revoluciones por minuto nos decían, ¿verdad? Y pues tiene esta carga P permanente, ¿verdad? De 200 kilonewtons y tiene aquí pues estamos representando simbólicamente el suelo, ¿verdad? Por unos resortes que son la rigidez del suelo y si tuviese amortiguación, ¿verdad? Ok, entonces vamos a hacer unos cálculos preliminares, ¿verdad? A esto. Este es un ejemplo para demostrar cómo se usan las ecuaciones que se vieron anteriormente en el video anterior y cómo se obtienen estas amplificaciones, ¿verdad? Para ejemplos algo sencillos, pues las ecuaciones es algo sencillo de utilizar, ya los resultados finales, ¿verdad? Aunque tal vez se miraban algunas ecuaciones un poco grandes, verán que no es tan complicado. Em, Bueno, entonces primero aquí calculamos el esfuerzo permanente, ¿verdad? Son los 200 kilonewtons entre el área, ¿verdad? Eso no hay problema. Este es un esfuerzo que siempre va a existir. Ahora, lo que se agregaría son los esfuerzos por la carga dinámica, ¿verdad? Del motor que está vibrando. La rigidez equivalente del suelo, pues la obtenemos, ¿verdad? Equivalente y total, ¿verdad? Tenemos 5000 kilonewtons por metro, ¿verdad? Por metro de área, metro cuadrado de área. Entonces lo multiplicamos por el área total de la zapata, que son 4 metros cuadrados, y nos da esto, ¿verdad? La masa, pues la obtenemos, la masa del sistema, ¿verdad? A partir de acá, simplemente dividiéndolo con la constante G, ¿verdad? De la gravedad. Con esto pues ya podemos obtener la frecuencia natural del sistema, que eso lo vamos a ocupar pues para comparar con la frecuencia de la carga y obtener pues los factores de amplificación, ¿verdad? Y entonces pues ya calculamos previamente los términos anteriores para obtener la frecuencia natural y obtenemos de 31 radianes por segundo. Ok, ahora es de representar la frecuencia de la carga en los mismos unidades, ¿verdad? Y acá pues teníamos 285 revoluciones o ciclos, ¿verdad? Ciclos de la carga por minuto. Lo dividimos entre 60 segundos para tenerlos en segundos. Estos serían hercios. Hercios es lo mismo que ciclos por segundo. Entonces 4.8 hercios. Lo pasamos a radianes multiplicando por 2pi, entonces obtenemos 30. Si se fijan, estos dos son bastante cercanos, ¿verdad? Entonces esperaríamos tener amplificaciones grandes, ¿verdad? Hacemos la relación y obtenemos, sí, 0.95, o sea, un valor cerca a 1. Entonces sí habrán bastante amplificación. Eso es lo que esperaríamos.
Ok, entonces ya ahora ya tenemos todos los cálculos preliminares generales. Ahora podemos hacer el cálculo para los dos casos que nos piden, ¿verdad? El caso no amortiguado y el caso amortiguado. Eh, es lógico que esperamos amplificaciones mayores en el caso no amortiguado, ¿verdad? Ya que vimos anteriormente en el video, ¿verdad? El factor de amplificación se vuelve este. La amortiguación hace que se disminuya, ¿verdad? Porque le agrega un valor acá, ¿verdad? Al término, entonces haría menores. Entonces sí, como ven acá, la amplificación es de 11 si introducimos el valor de beta acá. Y la de el amortiguado es 2.6, una reducción considerable, ¿verdad? Debido a la amortiguación. La amortiguación que le pusimos también es algo grande, ¿verdad? De 20%. Ok. Entonces, ahora, ¿cuánto sería el esfuerzo dinámico? Pues se recuerdan, este es el esfuerzo eh, estático, digamos, se podría decir, debido a la magnitud de la carga dinámica actuando estáticamente, ¿verdad? Esto es la parte estática y esta acá. Ahora, si se multiplica por ese factor de amplificación es cuánto se va a incrementar, pues de la parte dinámica, de la parte estática, perdón. Y bueno, entonces acá sería por 11, ¿verdad? Sería multiplicado por 11 y acá sería por 2.6 en el caso amortiguado, ¿verdad? Entonces acá nos da un total de 33 kilonewtons por metro cuadrado, mientras que acá de 7.7. Ok, entonces ya finalmente lo que quedaría es sumar para obtener el esfuerzo total, que es lo que nos piden, y sería sumarle el esfuerzo que siempre existe, ¿verdad? El permanente, más estos esfuerzos dinámicos que obtuvimos. Eh, bueno, entonces hacemos eso y obtenemos acá 83 kilonewtons y en este caso amortiguado 58. Ok, una comparación de... Quiero que observen acá, por ejemplo, en el no amortiguado, una comparación de este valor, el permanente, ¿verdad? Y el de la producido por la carga dinámica. Eh, esta comparación lo quiero hacer porque, digamos, la persona no conoce sobre dinámica estructural, digamos, ¿verdad? Entonces vean qué grande es el incremento, pues es eh, más del 50%, pues acá, si hacemos esa comparación, me da un incremento del 65%, ¿verdad? Si solo se hubiera considerado la carga permanente sin considerar la carga que le ejerce la máquina, eh, pues sería eh, bastante inseguro el diseño, ¿verdad? Si se hubiera considerado el peso de la máquina solo actuando estáticamente, pues acá hubiéramos tenido solo un valor de 3.3, ¿verdad? Eso pues no incrementa mucho acá, serían 53. Casi acá sería al 60%, o sea, siempre es un incremento considerable. Y por nada en el mundo, pues los factores de seguridad que se aplican, que no es para eso, para cometer errores de cálculo, que eso sería lo que se estaría ocurriendo, pues no suplirían, pues no esa falla, ¿verdad? Ahí. Entonces sí habrían fallas estructurales en ese caso. Sí, acá no consideramos la amortiguación, ¿verdad? Eso sí es cierto. Ahora, viendo en este caso en el cual ya consideramos una amortiguación, aunque un poco elevada, aún así el incremento es de cerca del 15%, ¿verdad? Y pues esto tal vez algo de esa parte la lleven algunos de los factores,
aunque ese, como les digo, no es el propósito. Eso es para tener una holgura de seguridad, pero no es para cometer errores de cálculo o de diseño, ¿sí? Eh, pero sí es muy elevado, es aún así muy elevado y dejaría la estructura pues muy insegura. Eh, que si se acumulan estos errores, ¿verdad? Incluso con algunos imprevistos, pues entonces la estructura posiblemente falle o que no tenga la durabilidad que se esperaría. Bueno, entonces ahora que ya terminamos el problema o encontramos el problema, ¿cómo pues lo solventamos? ¿Qué se les ocurre que podría hacerse para solventar esta situación, ¿verdad? Si estas cargas, bueno, si hacemos la asunción que estos esfuerzos pues son muy grandes. Eh, bueno, realmente no quisiéramos nosotros tener resonancia. Si se puede evitar, pues eh, buscaríamos eso como primera solución. O sea, ¿por qué eh, incentivar o motivar que una estructura nos entre en resonancia, ¿verdad? Entonces, lo primerito pues sería eso, sería de cambiar la máquina que está haciendo provocando la carga, ¿verdad? Que teníamos nosotros que tiene esta frecuencia de vibración. Esta es la que entra en resonancia con el sitio, ¿verdad? La cimentación. Entonces lo más fácil tal vez sería, si es viable, ¿verdad? Cambiar el motor o la máquina, pues el equipo que está eh, realizando esa vibración, ¿verdad? Para uno que pues que tenga otro ritmo de vibración. Pero bueno, al no poderse hacer eso, digamos, pues eso es también factible, es posible, es realístico que pueda hacer que todas las máquinas o esas tengan por lo menos tal vez frecuencias cercanas, ¿verdad? Y lo que se necesita en ese lugar, pues es eso, ¿verdad? Es ese equipo. Entonces, si, bueno, dispositivos o soluciones que se pueden hacer es mejorar la cimentación. Una es, pues, sería, pues, incrementar la zapata, hacerla más grande, así los esfuerzos se disminuyen, ¿verdad? Mejorar la calidad de la cimentación, agregarle material más con mayor rigidez, eh, mayor capacidad de soporte, que disperse también más las cargas en el suelo de fundación. O también agregarles dispositivos de amortiguación, ¿verdad? Que como vimos con esto se logra disminuir bastante, ¿verdad? Dispositivos pues ya orientados y diseñados para amortiguar pues obviamente están para eso y entonces sí van a causar amortiguaciones considerables que reduzcan bastante la, la solicitación. Entonces esas son, ¿verdad? También lo que se puede hacer, si es que se puede, es reducir el peso o la masa, pues, que está en la cimentación, eh, aligerando materiales que se están utilizando, cosas así. Entonces sí hay varias maneras, ¿verdad? Y sería de ahí el ingeniero, pues, decidir cuál es la más económica eh, y apropiada, ¿verdad? Para la solución. Ok, bueno, pues este era un ejemplo, espero les haya servido, eh, que les haya servido de ilustración del uso de algunas de las ecuaciones y términos que aparecieron con el análisis de un sistema amortiguado sometido a una carga armónica. Ok, gracias y pues nos vemos en una próxima.